Bueno, hacíamos esta introducción respecto de un estudio que realiza el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, UCA. Por eso vamos a hablar con alguien conocido de la casa que elaboró este informe. Nos referimos al investigador Eduardo Donza, quien, bueno, entre las conclusiones del estudio sobre trabajadores pobres, concluyó que en el periodo 2012-2023, a pesar de efímeros años de bonanza, se observa un incremento del porcentaje de ocupados en situación de pobreza. Esto luego de la caída registrada en el periodo posterior a la crisis económica 2001-2004. ¿Qué tal, Eduardo? Martín López Lastra te saluda. A Eduardo Donza lo tenemos en línea del Hola, observatorio. Hola, Eduardo, ¿nos escuchás? hola, sí, 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 Ah, se perfecto, corta un perfecto. poco, pero los Ah, está. escuché, la Escuché. última parte sí, Ah, me parece que perfecto. se estabilizó un poco la señal, sí, No, sí, está bien. sí, No, gracias por el contacto, no, ¿eh? Sí. gracias a vos por justamente este informe tan impactante, donde, bueno, se da cuenta de los trabajadores debajo de la línea de pobreza que se han triplicado. Y esto debería Sí. obviamente preocuparnos. La pregunta es, ¿cómo llegamos a estos niveles? Sí, bueno, lamentablemente este es un hecho que hasta choca con la creencia que tenemos los argentinos, ¿no? De que una persona puede estar mal o no pasándola bien en su hogar por ingresos, pero que consigue un trabajo y se soluciona, ¿no? Mm, Y lamentablemente ya no es así. claro. La particularidad del mercado de trabajo argentino es una alta precarización. El Mm, problema no es la desocupación, sino la precarización que viene asociada a, bueno, a la vulneración de los derechos laborales y también en este caso específico lo que son los bajos ingresos, ¿no? ujú, Lo que uno identifica técnicamente como pobre o no pobre es el hogar, ¿no? cl- Y de ahí, bueno, las personas que viven en ese hogar están en una situación de pobreza. ujú, Y también resulta muy llamativo porque cuando uno clasifica a los trabajadores del sector público, ve que casi cerca de un 15%, ¿no? Están en esa situación. sí. Independientemente que también nosotros, como relevamos ciudades de 80.000 habitantes y más, también hay municipios medianos y pequeños que muchas veces, por las situaciones generales, el municipio no puede pagar buenos salarios, Claro, ¿no? claro. Y hay muchos trabajadores de algunas instancias del Estado que tienen retribuciones muy bajas. Mm, Esto también viene asociado a otro tema, que es como la movilidad social ascendente se fue perdiendo, que son como esas dos grandes ideas que teníamos los argentinos. Con un trabajo más o menos la vas zafando o te salvas, y la otra que parecía como que automáticamente los hijos iban a estar mejor que los padres y esos padres mejor que sus abuelos, ¿no? claro, claro. En esta precarización tan grande del mercado de trabajo, eh, que fue muy, a ver, fue usted decía cómo esto había hecho una B, ¿no? Cómo mejora mucho hasta el año 2012 y después empieza a empeorar de vuelta, ¿no? Ujú, Ahí tenemos un momento que fue el auge de la expansión de Argentina con respecto a la producción y al Producto Bruto después del 2001, ¿no? claro. La recuperación después de la crisis. A Mm, nivel global, esa mejora sistemática, tanto por cuestiones de decisiones internas del gobierno de ese momento, sino también por cuestiones internacionales, ¿no? mm, Cambio de escenarios internacionales que favorecieron mucho a la Argentina. Pero esa mejora se estanca en 2008-2009, ¿no? ah, Y después, 2 años más tarde, arrastra la situación de la condición de pobreza los trabajadores ocupados. claro, claro. De los trabajadores que se han triplicado por debajo de la línea de pobreza, ¿cuáles son, si se puede establecer o se deduce, cuántos son trabajadores registrados y cuántos en negro? Bueno, en general lo que nosotros tenemos es casi la mitad de los trabajadores que no están registrados, ¿no? Ah, Eso a nivel global.
Ujú. El dato oficial que se genera oficialmente, porque estamos hablando de la encuesta que realizamos en la Universidad Católica desde el año 2004, Ujú. el dato oficial se remite solamente a los trabajadores asalariados, porque no hay una pregunta específica para los trabajadores por cuenta propia. Claro. A nivel de asalariados es un 35-36%, un valor que converge más o menos ambas encuestas, la encuesta oficial, la EPH y la nuestra. Ujú. Pero el gran porcentaje de trabajadores no registrados son los cuenta propia, ¿no? Un 70% aproximadamente de los trabajadores por cuenta propia no se aporta un monotributo, ¿no? Claro. Ni tampoco muchas veces monotributo social, cuando podrían hacerlo, ¿no? Y Sí. las organizaciones de base, en los trabajos en cooperativas y todo, tratan también de promocionar eso, ¿no? Ujú. Pero bueno, tenemos una parte de los trabajadores por cuenta propia excesivamente precarizados, Ujú. muchas veces con trabajos que ellos mismos se tienen que inventar, ¿no? Y Sí, digo sí. inventar directamente, porque no es que el mercado de trabajo les ofrece algo, ¿no? Claro, claro. Sino que no consiguen un trabajo y tienen que hacer el reciclado de residuos, los cartoneros, ¿sí? Sí. La venta ambulante, conseguir algo para vender, ¿no? Claro, claro. Muchos recicladores de residuos lo que juntan son cosas que puedan vender el fin de semana en una feria, ¿sí? Sí. Las personas que limpian un parabrisas en una esquina y después piden una moneda, Sí. y también la medicina, ¿no? Como la vemos en las grandes ciudades, la vemos cada vez más sistemáticamente. Esos serían como unos extremos, ¿no? Claro, claro. Del sector microinformal y del sector precarizado, ¿no? Claro. Eventos que son de las últimas décadas, ¿no? En la Argentina de los 80 no existían, ¿no? Porque había un trabajo para todos, ¿sí? Sí. Un trabajo que en un momento podría ser precario, pero que después a veces se convertía después de un tiempo en un trabajo formal y declarado. Claro. Digamos que yo lo que quería apuntar era el tema del contexto. Si, yo haría un análisis muy simplista frente al suyo, que de un investigador social, respecto de, bueno, cómo han influido variables o contextos, no sé cómo mencionarlo, respecto de lo que ha sido un desarrollo enorme de la inflación, por ahí una caída en los niveles educativos y otras variables, ¿no? Eso cómo se ha analizado en este estudio. Sí, es muy interesante lo que dice, porque nosotros venimos, todo esto lo que venimos rondando que es un problema estructural, ¿no? Que no, que en los últimos 20 años el nivel de pobreza a nivel de la población en general nunca bajó de un 25-26%, ¿no? De Claro. uno de cada cuatro, ¿no? Ujú. En el 2002, después de la crisis de la convertibilidad, medido por el INDEC, teníamos un 52%, más de la mitad de la población en situación de pobreza. Eso mejora hasta 2008-2009. Y lo que sí no pudimos hacer los argentinos, lo que no pudimos encontrarle la vuelta, es cómo tener políticas de Estado, ¿sí? Mm. Que estén apuntando y desarrollando la producción y el trabajo. Claro. Y al no poder tener esas políticas de Estado, que es muy importante que sean consensuadas entre los actores de la producción del trabajo y el Estado o el gobierno de cada momento, eh, pero que sea consensuada y sostenida en el tiempo, ¿sí? Ujú. De poder generar más riqueza y poner en valor todo lo que son las potencialidades que tenemos como país, pero que nunca podemos realizarlas, ¿no? Claro, claro. Plenamente. Seguro, seguro. Ese es el gran problema que tenemos en Argentina. Y esto trasciende los diferentes partidos políticos, porque estamos diciendo que como mínimo en los últimos 20 años no se le pudo dar una solución definitiva. Sí, por supuesto que alguien que está escuchando va a decir, pero yo estuve mejor en tal periodo y en otro periodo estuve peor. Sí, eso es cierto, pero nunca nadie le pudo dar la solución definitiva al tema, Ujú. lo cual tendríamos que tener, sobre todo los dirigentes, los gobernantes, como un manto de humildad y decir, el problema es muy complejo,
viene de arrastrado de muchas décadas. Ya no podemos echarle la culpa al anterior gobierno y listo, y lavarnos las manos, sino que llamar a una gran mesa de consenso donde las decisiones no solo tienen que ser del poder político, que ya para consensuar algo sabemos que es bastante complejo en la Argentina, sino también de los empresarios, los formadores de precios, por esto que hablamos de la inflación, los representantes también de un formato de inversionistas, porque en la Argentina tenemos también serios problemas para tener inversiones genuinas que vengan de una parte productiva, ¿no? Sí, sí. Indispensable que estén los sindicatos, las organizaciones de base, porque un 25% de los trabajadores ocupados está en la economía social o en la economía popular, Claro, ¿no? claro. En una parte como refugio de que no tenían ese tipo de trabajo tradicional, y se organizaron en cooperativas. Y también indispensable que esté el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Claro, El seguro. CONICET, la agencia de investigación, las universidades públicas, universidades privadas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Tecnología Industrial, porque tenemos que aumentar la producción, focalizando también en un mercado externo para realizar exportaciones, porque un error en un momento fue focalizar mucho y solamente en un mercado interno, y después llegamos a lo que son los cuellos de botellas de dólares que son tan sistemáticos en Argentina, ¿no? Claro, claro. Y de ahí en más puede ser que si logramos cambiar eso y logramos organizar políticas que sean sustentables en el tiempo e independientemente de los gobiernos de turno, podamos salir adelante, ¿no? Y teniendo otra cosa también en cuenta, las economías regionales, ¿no? Obviamente. Teniendo también políticas de Estado con las economías regionales. No, yo para agregar tengo que, por ejemplo, de algunos testimonios recogidos, sobre todo de la dirigencia empresaria, advierto que respecto de hace unas décadas hay alguna amplitud, hay una mentalidad más abierta respecto de no ser talibanes o del mercado interno o de la oferta de valor agregado para la exportación. Entonces, en ese sentido, es una condición necesaria, no suficiente, pero por ahí puede alentar como para que se abra alguna puerta dentro de unos años. Bueno, por lo menos es mi expresión de deseo, ¿no? Sí, Bueno. sí, por supuesto, hay cambios de mentalidad y bueno, basarse en estos cambios de mentalidad y como bien lo dijo usted, sin ningún talibán de ninguno de los dos extremos en muchísimas áreas, ¿no? Y priorizar lo que tiene que ser una política a mediano y largo plazo. Perfecto, Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, gracias por el contacto y que tengan muy buenas tardes. Bueno.